Hola boticarios, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de escritura creativa de Botica de Escritores. Mi nombre es Ale y lo que vamos a ver hoy es cómo utilizar la ambigüedad para crear diferentes interpretaciones y posibilidades de significados en nuestras historias. Y tal como su nombre lo indica, la ambigüedad es eso, es esta posibilidad de que nuestro texto, de que nuestra historia adquiera diferentes significados, diferentes caminos eh, para nuestro lector. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a crear. Es súper importante tener presente que ser ambiguo y ser vago es diferente. Cuando nosotros estamos siendo vagos, lo que pasa es que no estamos siendo claros. No estamos siendo concisos, el mensaje no está llegando como lo queremos transmitir y no se tiene una claridad de significados. Eso es el ser vago. Entonces, no es lo mismo que ser ambiguo. En la ambigüedad, lo que se va a tener va a ser una serie de posibilidades, una serie de significados diferentes que al final el lector va a interpretar. Eso es ser ambiguo. Dentro de un texto, la ambigüedad no siempre es lo ideal. Por ejemplo, en textos periodísticos o en textos académicos, a veces justamente también lo ambiguo, pues puede confundir o por lo mismo de que tiene esta gama amplia de significaciones, no queda tan claro lo que está sucediendo. Sin embargo, cuando estamos hablando de narrativa, si nosotros le aportamos ambigüedad, no a la parte gramatical, sino a la parte de la trama, a la parte del relato, le aportamos esa ambigüedad, lo que va a adquirir nuestra historia va a ser riqueza, va a ser dinamismo y esto también nos va a ayudar a que el lector se involucre más en nuestra historia y que el lector ya no sea solamente una figura pasiva, sino que entre en un juego con nosotros. De ahí que pueda ir interpretando nuestra historia y que él se pregunte qué es lo que nosotros quisimos decir o qué es lo que nosotros quisimos contar con lo que, bueno, con lo que nosotros escribimos como escritores y que como él como lector acaba de leer. Entonces, la mejor forma para que podamos aprender este recurso de la ambigüedad es a través de ejemplos y es a través de las lecturas. Entonces, hoy les traigo diferentes ejemplos de otros escritores para que analicemos cómo ellos van construyendo esta ambigüedad. Entonces, primero vamos a analizar un fragmento de El guardián entre el centeno de Salinger. Y dice así: corrí hasta la puerta principal y luego esperé un segundo hasta recuperar el aliento. No tengo viento, si quieres saber la verdad. Por un lado, soy un fumador empedernido, es decir, antes lo era. Ellos me obligaron a dejarlo. Otra cosa es que el año pasado crecí 15 centímetros. Así es también como prácticamente me hice TV y vine aquí para todas estas malditas revisiones y demás, pero estoy bastante sano. Entonces, este es un tipo de ambigüedad, porque como lo vamos a ir viendo a lo largo de esta mini clase, dentro de los textos literarios vamos a encontrar diferentes tipos de ambigüedad y estas maneras de cómo construirla. Entonces, lo que hace aquí Salinger es por medio de las palabras es ambiguo, con la palabra ellos y el aquí. Entonces, no es muy claro de
a quién se está refiriendo, pero con el contexto ya se puede em, inferir. Entonces, uno de estos grados de ambigüedad va a ser a través de las palabras. Entonces, de hecho, hay un recurso de estilo que así se le conoce como el de la ambigüedad. Y este recurso de estilo es el que, por ejemplo, no se recomienda en textos periodísticos o en textos académicos porque eso le restaría claridad a ese texto. Sin embargo, cuando estamos hablando de textos literarios, como ya lo he comentado, puede empezar a brindar riqueza y puede aportarle dinamismo a la trama y a que el lector se involucre más. Entonces, en este caso, también lo que la ambigüedad está aportando en este fragmento, aparte de del tono con el que está narrando este personaje, este narrador, que bueno, es un narrador en primera persona. Entonces estamos escuchando la voz de del protagonista. Él nos está narrando esta historia. La ambigüedad ofrece eh, que conozcamos cómo es la forma de hablar de este personaje. Y además em, nos ayuda a ir a estar activos dentro de la lectura. Luego vamos a ver otro tipo de ambigüedad. Por ejemplo, aquí no es tanto con las palabras o una ambigüedad sintáctica, sino, por ejemplo, una ambigüedad dentro del personaje o una ambigüedad pues de carácter un poco, pues, moral, ¿no? Por ejemplo, Hamlet de Shakespeare. Em, Hay quienes podrían considerar que Hamlet es un personaje bueno o un personaje malo, ya que Hamlet mata al asesino de su padre porque lo quiere vengar este asesinato. Entonces uno puede considerar que tiene motivos nobles para hacer esto, pero otra persona puede considerar que aún así no se justifica ningún tipo de asesinato. Entonces, aquí ya justamente el comportamiento y la psicología de este personaje adquiere un carácter ambiguo y va a tener diferentes significados. Y entonces es el lector el que va a terminar por concluir qué opina y piensa de Hamlet. Que le parece un personaje bueno, un personaje malo, o se puede ir más allá, ¿no? Un personaje que tiene diferentes matices porque, por un lado, está buscando vengar la muerte de su padre, pero a través de algo que lo ha hecho sufrir también a él, que es el asesinato. Entonces aquí también podemos ver bastantes matices en la construcción de un personaje. Lo que quiero que les quede claro es que justamente la ambigüedad lo que nos ofrece son múltiples y diferentes interpretaciones. Em, y hay veces, esto lo veremos ahorita en un ejemplo, en donde el escritor justamente deja empieza a sembrar estos caminos ambiguos para que el lector pueda tener su propia interpretación. Pero no necesariamente la interpretación o la intención de el escritor compagina con lo que el lector recibe al final. Y eso no quiere decir que el lector haya tenido una correcta o incorrecta interpretación. De hecho, de eso se trata la ambigüedad, que el lector pueda jugar con eso, independientemente de lo que el escritor haya querido comunicar. Hay veces donde, bueno, al final de la historia, quizá
conozcamos realmente las intenciones del escritor, ya sea porque él lo comunica em, un tiempo después en alguna entrevista, este, o bueno, hay también un grupo de personas que se dedican a analizar su obra y em, hay una serie de personas que llegan a conclusiones similares o parecidas. Sin embargo, las interpretaciones que nosotros hacemos de la obra de esos escritores, em, como les digo, no es que haya una respuesta correcta o incorrecta. De hecho, también las interpretaciones que nosotros empezamos a tener respecto a las historias que leemos, que son ambiguas, tienen mucho que ver con nuestro propio concepto, perdón, con nuestro propio contexto y con nuestras propias vivencias. Entonces, pensando en esto, pensando nosotros como lectores, poniéndonos en el lugar del lector, también nos sirve mucho a nosotros a la hora de construir esa ambigüedad. El pensar, bueno, yo quiero imaginemos esta gama de posibilidades que le podemos brindar al lector. Sin embargo, puede ser que el lector las reciba o que no las reciba, que al final él interprete otros posibles caminos. Y eso no quiere decir que nosotros no lo hayamos construido bien. Eso quiere decir que el lector, debido a su información y a sus vivencias, recibió otro posible significado. Lo que sí es muy importante es, lo vuelvo a recalcar, cuando nosotros, si nosotros queremos jugar e ir construyendo esta ambigüedad, no hay que ser, este, no hay que irnos en la vaguedad, ¿no? Iba a decir vagos, pero creo que es como otra cosa, ¿no? Ahí estoy en la vaguedad, ¿no? Este, la ambigüedad eh, es este recurso que nos permite brindarle al lector diferentes interpretaciones. Entonces, desde que nosotros estemos planteando la historia, tenemos que pensar de qué manera le vamos a presentar la trama, los personajes, los símbolos, los indicios, el espacio, para que se dé pie a estas diferentes interpretaciones. De lo contrario, si nosotros queremos crear ambigüedad, pero estamos omitiendo información o confundiendo información, lo que vamos a causar es simplemente eso, ¿no? Esa vaguedad, el no ser claros. Y eso no va a ser ambigüedad. Eso va a ser, simplemente va a delatar que estamos utilizando mal este recurso. Entonces, para resumir, la vaguedad significa que no hay claridad sobre los significados. Una situación no está clara y entonces está faltando claridad en las frases, en las oraciones, en las descripciones y estamos ocultando la información. En cambio, la ambigüedad, vamos a llenar de diferentes significados probables y para esto podemos hacer diferentes usos como juegos de palabras, doble lenguaje, metáforas, tautología, entre otros recursos. Ahorita vamos a ver otros ejemplos. También es súper importante recalcar que ocultar la información no es lo mismo que no contar todo en la historia. No contar todo en la historia es contar las cosas más importantes. Es sugerir y es mostrar eh, parte de la trama y de la historia del personaje. Pero cuando nosotros estamos ocultando información, es que estamos ocultando algo importante y para que el lector no se dé cuenta de algo o al final se sorprenda, pero estamos haciendo mal uso de ese recurso.
porque al final nosotros lo que tenemos que hacer es contar las cosas importantes. Entonces, no es lo mismo que no decir todo en la historia. Bueno, entonces vamos a ver otros dos ejemplos acerca de la ambigüedad. Por ejemplo, tenemos el relato de La noche boca arriba de Julio Cortázar. Me gustaría leérselos aquí, pero bueno, trato de que los videos no sean tan largos y los puedan disfrutar. Entonces, si no han leído este cuento, igual les voy a dejar el link en la descripción. Lo pueden encontrar en internet. No es tan largo. Igual pueden ponerle pausa al video y leerlo, regresar al video o terminar el video y después leerlo, ¿no? Para que les quede muchísimo más claro. Entonces, ¿de qué se trata esta historia? En esta historia de La noche boca arriba, Cortázar nos cuenta eh, la situación de este personaje, ¿no? Hay un motociclista tiene un accidente y lo ingresan al hospital y lo operan. En la noche sueña que es un guerrero indígena perseguido por los aztecas. Sale del sueño y se encuentra en el hospital sintiéndose mal. Luego se vuelve a dormir, los aztecas lo atrapan y lo llevan a la pirámide del sacrificio. Y su realidad comienza a alternarse entre el hospital y la pirámide. Al final lo llevan al altar de sacrificio, trata de despertar y no puede. Y entonces entiende que el sueño era el otro. Eh, y que soñaba que conducía un insecto de metal y había luces sin fuego. Entonces, una pregunta que se ha hecho desde siempre y que se hacen también los críticos, diferentes profesores, alumnos, cada que leen este relato es quién estaba soñando. Y ahí radica esa ambigüedad, que no se sabe de quién era el sueño. Entonces, aquí en este relato lo que pasa es que hay dos realidades en contacto. Y entonces los lectores escogen quién de los dos era el que estaba soñando. Entonces es ahí donde se está creando esa ambigüedad a partir de cómo se van entrelazando estos sueños y estas situaciones de este motociclista y este guerrero, que es la misma persona, cómo se van alternando estas dos realidades y al final prácticamente eso, no sabemos de quién era el sueño. Termina siendo una situación ambigua, termina teniendo diferentes posibilidades de interpretación. Entonces, ya el lector es el que decide si era el motociclista soñando que era un guerrero o el guerrero soñando que era un motociclista, ¿no? Eh, Incluso se puede ir más allá, ¿no? Se puede pensar, bueno, este motociclista estaba soñando que era un guerrero, no sobrevivió al accidente y en este sueño que es este guerrero azteca que es sacrificado, bueno, nos está contando cómo vivió esta muerte o se puede tener otra interpretación en donde se cuenta, bueno, este guerrero fue sacrificado, pero ya estaba soñando de cierta manera con su próxima vida, su reencarnación, no sé, o sea, hay mucho juego. Entonces, también algo muy interesante que quiero que noten y también se van a dar, bueno, lo podrán observar mejor cuando lean el relato. Si es que ya lo leyeron, también lo pueden repasar, prestando mayor atención en la ambigüedad, es como a partir este, de entretejer estas situaciones y eso, como les decía, de no contar todo, de contar lo más importante, de no ocultar la información importante, sino de ceñirnos a esa información importante, el lector empieza a tener diferentes interpretaciones.
y su imaginación también se comienza a disparar. Igual, no sé si ustedes lo han leído o ya que lo lean, me encantaría saber cuál es su interpretación, ustedes qué opinan, quién era el que estaba soñando, qué es lo que está pasando en este relato. Y bueno, ya por último, me gustaría también hablarles un poquito de otros dos textos. El de Henry James, que es una novela que se llama Otra vuelta de tuerca. En este nos está contando la historia de una institutriz que va a cuidar a dos niños que viven en el campo. Y bueno, de pronto la institutriz comienza a ver figuras extrañas. Son un hombre y una mujer que aparecen y desaparecen. Entonces la institutriz empieza a investigar y empieza a interrogar a los niños y llegan a la conclusión de que son fantasmas y que estos fantasmas eran sirvientes de los niños. em, y bueno, que ellos estaban dentro o que vivieron como un contexto, un clima que no fue muy agradable y que aparte estos sirvientes estaban muy ligados a los niños. Y bueno, voy a tener que spoilearlos un poco. Si no quieren que los spoileen, pueden saltarse un poco el video. Pero bueno, al final uno de los niños muere, y la institutriz no sabe muy bien qué es lo que ha sucedido. Entonces, aquí la ambigüedad también se produce, en sí puede ser la ambigüedad de la situación o puede ser una ambigüedad con el personaje, porque eh, no sabemos si estos fantasmas son reales, si son producto de la imaginación de la institutriz, si estos niños realmente están poseídos por fantasmas o simplemente son niños que no quieren a esta institutriz y la están espantando y son maleducados y simplemente la quieren echar. Entonces, aquí hay varios niveles de ambigüedad. Por ejemplo, la ambigüedad de estos seres. No sabemos quiénes son estos seres, de dónde provienen, si son reales, o sea, son literalmente fantasmas, o eso, no son producto de la imaginación de este personaje. No sabemos muy bien cuál es la naturaleza de estos seres, ¿no? Y también tenemos la ambigüedad de los hechos, porque al final no sabemos muy bien de igual forma qué es real y qué no es real. Em, Como les digo, esta es una novela, también la pueden encontrar liberada en internet. De todos modos, yo siempre les digo que si está en sus posibilidades, bueno, comprarse las novelas. Este, y bueno, ahí ya también es un poco más larga, pero podrán ir viendo cómo a partir de los narradores, por ejemplo, también a partir de los narradores se puede crear la ambigüedad, porque hay narradores que luego no son tan fiables. Em, Obviamente, em, es un, ¿cómo decirlo? Am, es un buen recurso, pero hay que saber utilizar esto de un narrador poco fiable, porque tenemos que hacer que, claro, que el lector se dé cuenta que es un narrador, que no es, que no hay que confiar muy bien en lo que dice, pero aún así hacer verosímil la historia. En este caso de Otra vuelta de tuerca, lo que está sucediendo es esto, ¿no? No sabemos hasta qué grado la institutriz está lúcida, entonces no sabemos realmente qué es lo que está pasando. Entonces aquí eh, se vuelve ambigua la situación. Otro ejemplo de ambigüedad con un narrador poco fiable es el relato de Our Path de Audora Welty, en donde igual nos cuenta la historia de una abuela que está buscando un medicamento para su nieto enfermo, pero igual
este, no sabemos qué tan fiable puede ser esta narradora, igual que está en primera persona, porque, bueno, ya es una persona mayor, es una ancianita que también confiesa que no recuerda muy bien todas las cosas, que ya tiene una edad bastante avanzada y, bueno, nos empieza a brindar cierta información que nos hace sospechar que en realidad el nieto está muerto y que, bueno, toda esta búsqueda de la medicina no es más que una negación de la realidad de que el nieto ha muerto enfermo, ¿no? Este, pero igual, ¿no? O sea, sigue siendo ambiguo. Hay quienes creen que el nieto sí está vivo, sí está esperando a su abuela con el medicamento, porque, bueno, o sea, todo el tiempo la narradora insiste en que el nieto está vivo. Pero ahí, en su mismo discurso, hay indicios de que podría bien estar muerto, ¿no? Como cuando, bueno, el niño dice que, bueno, la abuela más bien se refiere a que el niño dice que es la persona más anciana que ha conocido, su nieto se llama Phoenix, que es como, significa como si fuera como la reencarnación de algo, este, bueno, Phoenix, ¿no? Que se refiere a un pájaro mítico asociado con la reencarnación. Entonces puede ser que solo mantenga vivo a su nieto en la mente, em, y quizá ella niegue esta muerte porque es horrible para ella reconocerlo. Pero bueno, también hay momentos en donde se cree que el nieto sigue con vida. Entonces, esta es otra forma de crear la ambigüedad en nuestras historias. Eh, bueno, igual, como les digo, yo les voy a dejar abajo los relatos para que los puedan leer y para que ustedes me puedan compartir qué opinan de estos relatos, cuál es su interpretación. De igual forma, si ustedes tienen alguna duda acerca de la ambigüedad, me lo pueden preguntar. Estas son unas clases pequeñitas y gratuitas para que puedan seguir trabajando y mejorando sus herramientas como escritores. Espero que les sirvan mucho de ayuda. Este, déjenme en los comentarios qué les pareció el video, de qué otros temas les gustaría que hablara. También, como les digo, voy a estar compartiendo mi experiencia como escritora, como estudiante, como profesora, entonces tendremos videos muy interesantes y muy entretenidos. Bueno, si les gustó el video, comenten, denle like, compártanlo. Igual síganme en mis redes, tengo Instagram y TikTok. Y también les quiero compartir que próximamente tendremos talleres para aumentar su confianza como escritores. Ya les estaré dando más información aquí en el canal y también en Instagram. Y también vamos a tener un workshop gratuito titulado ¿Por qué no termino lo que escribo? En donde justamente vamos a estar viendo las razones de por qué no terminamos nuestras historias. Igual les estaré dando información la próxima semana para que estén atentos a las inscripciones. Y también saqué un ebook gratuito contra el síndrome del escritor impostor. Entonces, si lo quieres, me lo puedes dejar en los comentarios o te puedes poner en contacto conmigo en Instagram para que te lo pueda enviar. Bueno, pues yo me despido. Nos vemos en el siguiente video. Les mando muchos abrazos y muchos besos. Bye.